Hola amigos, gracias por acompañarnos. Tenemos un increíble estudio enseguida. Veremos el libro de Tito. Sabes, el apóstol Pablo, aunque ganó muchas personas para Cristo y estableció muchas iglesias, solo tuvo 3 hijos en la fe, en el sentido de que los llamaba hijos. Solo 3 personas en toda la Biblia tuvieron esa designación del apóstol Pablo de ser un hijo en el Señor. Uno es Timoteo, el otro es Onésimo y el tercero es Tito. Y vamos a ver algunas cosas del libro de Tito y serán prácticas y serán útiles para tu vida, para mi vida. Nos encantó en la iglesia esta enseñanza. Escucha, si tienes una Biblia, tómala. Tienes lápiz y papel, tómalo. Si tienes un iPad o algún dispositivo electrónico y tienes una Biblia descargada ahí, tienes un notepad ahí, prepárate porque entraremos a la palabra de Dios juntos. De hecho, quiero que tomes un momento y hagas una oración. Lo que sea que estés haciendo, toma solo un momento y vamos a darle el primer lugar a la palabra de Dios. Vamos a concentrarnos en la palabra ahora y vamos a permitirle encontrar un lugar en el corazón. ¿Oramos juntos? Padre, te pedimos entendimiento al estudiar tu palabra hoy. Te pedimos que nos des ojos para ver, oídos para oír, corazones para comprender. Y Padre, es nuestra intención no solo ser los que aplauden tu palabra, sino los que aplican tu palabra. Vamos a ser hacedores de la palabra de Dios y sabemos de la promesa que seremos bendecidos al hacerlo. Amigo, quiero que te prepares. Vas a descubrir algo que te bendecirá, que puedes poner en práctica, algo que puedes hacer. Vamos a ir al libro de Tito ahora y seremos escuchas y hacedores de la palabra de Dios. Tito, una epístola, una carta, un libro del Nuevo Testamento. ¿Saben? Cuando leen las epístolas o las cartas del Nuevo Testamento, en cierta forma es como leer la correspondencia de alguien más. Algo así, te da la información del escritor, también de la congregación o congregaciones a quienes esas cartas fueron escritas, pero al mismo tiempo tiene una aplicación práctica para la iglesia y nuestras vidas personales ahora, porque toda escritura fue dada por inspiración de Dios y es buena para la instrucción, para redarguir, etcétera, etcétera. Y aunque tal vez fue escrita a una iglesia, saben, hace 1900 años o cuando fuera, es tan aplicable hoy como entonces y seguro siempre habrá algunos matices culturales, así que sería bueno entender a la audiencia a quien fue escrita. Pero como es inspirado por Dios, es eterno y aún está impregnado de la vida de Dios. El libro de Tito fue escrito por el apóstol Pablo a un joven ministro llamado Tito alrededor del año 66 DC. El libro es conocido como una de las epístolas pastorales de Pablo, junto con la primera de Timoteo y segunda de Timoteo, que también tienen esa designación y se llaman así porque contienen las responsabilidades de la persona que tiene la posición y el llamado de pastor. Timoteo como Tito estaban en posición de liderazgo de la iglesia y ambos fueron convertidos por Pablo. La nota interesante, aunque Pablo predicó el evangelio y salvó a multitudes en las escrituras, solo hay 3 personas a quienes se refiere como sus hijos. Solo 3 personas que tienen esa designación distintiva. Y sería un estudio muy provechoso en casa estudiar la vida de estos 3 hombres. Uno era Tito, el otro era Timoteo y el tercero era Onésimo. Y lo mencionan en un par de lugares diferentes, específicamente en el libro de Filemón. Ahora, las epístolas fueron escritas a ellos y son únicas porque fueron escritas a individuos sobre los retos de la organización de la iglesia y su función. Y enseñan cómo seleccionar personas, elegir personas para posiciones específicas relacionadas con los dones y el carácter. Y es interesante si notas algunas de esas cosas, y veremos algunas después, cuando Dios da calificaciones para alguien en el ministerio.
Los dones están en la parte más baja de la escala. De hecho, tal vez haya una o dos referencias de los dones y hay una variedad de referencias al carácter. Por desgracia, ha habido un cambio en la iglesia hoy. Si alguien tiene un don, tendemos a olvidar el carácter, pero habrá como 12 o 13 referencias al carácter y tal vez una o dos referencias a los dones. Así que Pablo escribe a Tito, al igual que a Timoteo, en las epístolas que llevan sus nombres. Escribe esas cosas, al igual que varias otras. También se da mucha atención a su integridad personal. Ahora se refieren a ellas como epístolas pastorales y también se refieren mucho como el libro de las buenas obras, porque es uno de los temas predominantes aquí en Tito, y quiero ver algunos de los versos, no todos ellos, de forma rápida, que contienen el tema de las buenas obras, y entenderán por qué se llama así. Ven el capítulo 2, verso 7. Dijo, en todo dales tú mismo ejemplo con tus buenas obras. Cuando enseñes, hazlo con integridad, reverencia e incorruptibilidad. Verso 14, mismo capítulo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo especial dedicado a las buenas obras. Capítulo 3, verso 1. Recuérdales que se sometan ante los gobernantes y autoridades, que obedezcan y estén dispuestos a hacer buenas obras. Verso 8 del capítulo 3. Este mensaje es confiable y quiero que lo recalques para los que han creído en Dios. Se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Y luego verso 14 del mismo capítulo. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras para cubrir lo realmente necesario y no llevar una vida inútil. Sé celoso de las buenas obras. Mantén las buenas obras. Está atento de las buenas obras. Buenas obras, buenas obras, buenas obras. Pero Pablo, al escribirle a Tito, también deja muy claro que las buenas obras no son un medio de salvación. Ven al capítulo 3, verso 4. Cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, quien nos salvó, no por obras de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia nos salvó, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Las buenas obras no nos salvan. Son importantes, se mencionan una y otra vez en la epístola, y Tito tenía que pasarle esto a las congregaciones que estaba cuidando. Pero las buenas obras son el fruto de la salvación, no la raíz de la salvación. Las buenas obras son el resultado de la salvación, no el medio para la salvación. Piensa en un hombre como Cornelio, mencionado en Hechos, capítulo 10. Cornelio en la Biblia dice que veneraba a Dios con toda su casa, tenía un respeto genuino y reverencia por Dios, le enseñó a su casa a reverenciar a Dios. La Biblia dice que oraba siempre, que daba generosamente, se encargó de los pobres. Este chico tenía un buen corazón, alababa a Dios tanto que sus buenas obras y su oración llegaron como homenaje al cielo ante Dios. Teme a Dios, da, ora, pero no es salvado. El ángel viene a él y dice, necesitas enviar por Simón Pedro, está a la orilla del mar, va a venir a decirte palabras con las que tú y tu casa serán salvados. La salvación es por gracia a través de la fe, no por obras, para que nadie se vanaglorie. Este libro fue escrito a Tito, quien en ese tiempo estaba en la isla de Creta, y Pablo escribió muy probablemente desde algún lugar en Macedonia, y en las iglesias que él lideraba había varias iglesias en la isla de Creta, un número de hermandades que habían pasado de la etapa de pioneros, se habían vuelto desarrollados y establecidos, y Tito mismo era griego, nació de padres gentiles. Fue convertido por el apóstol Pablo y viajó mucho con Pablo. Y cuando Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén a discutir la salvación de los gentiles, se llevaron a Tito con ellos como un ejemplo de un gentil salvado por la fe, aparte de las obras de la ley, aparte de la circuncisión. Y quiero que no pierdan este lugar y vayan conmigo, por favor, a Gálatas. Quiero un poco de historial sobre Tito. Gálatas capítulo 2.
Y esto es importante, no solo porque la epístola fue escrita a él, es importante desde el punto de la historia de la iglesia. Gálatas, capítulo 2, y verso 1. Pablo dice: 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito conmigo. Fue en obediencia a una revelación y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles y en privado con los que tenían reputación, para que todo mi esfuerzo no fuera o hubiera sido en vano. Ni siquiera Tito, que me acompañaba, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Leemos esto y decimos, ¿cuál es el problema? Era un gran asunto. Vayan conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 15, que corresponde a lo que leíamos aquí en Gálatas. Hechos, capítulo 15. Vamos a comenzar en el verso 1. Dice: ciertos hombres que habían llegado de Judea enseñaron a los hermanos que a menos que se circunciden conforme a la tradición de Moisés no pueden ser salvados. Quiero parar ahí. Pablo y Bernabé acaban de volver de su primer viaje misionero. Habían ido a todo el mundo gentil y establecieron iglesias, ganaron conversos. Habían vuelto a su iglesia hogar en Antioquía, que en su mayoría es una iglesia gentil. Y esos chicos venían de una iglesia a Jerusalén y se presentaron y comenzaron a decirle a esos conversos, a decirles a todos en la iglesia: ustedes no son salvados. Creen que están salvados, pero no. Tienen que ser circuncidados, tienen que guardar las leyes de Moisés, si no, no son en realidad creyentes, no son aceptados por Dios. Verso 2 dice: esto provocó un altercado con ellos y un serio debate de Pablo y Bernabé. Se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén a ver a los apóstoles y ancianos sobre este asunto. Enviados allá por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, describieron la conversación de los gentiles y llenaron de alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que creían en la resurrección dijeron: es necesario circuncidarlos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar ese punto. Es lo mismo que leíamos en Gálatas, y este es el asunto. Tito aparentemente fue llevado como prueba viviente de que un gentil podía ser salvado sin estar circuncidado, lo que no es un pensamiento muy agradable cuando eres un hombre adulto, en primer lugar. Y que un gentil podía ser salvado sin guardar las leyes de Moisés. Esos chicos que habían bajado de la iglesia de Jerusalén eran conocidos como judaizantes. Y de nuevo dijeron que no era posible ser salvados sin las leyes de Moisés. Debían guardar las leyes de Moisés, aceptar el judaísmo, ser circuncidados, volverse proselitistas judíos y luego, a través de la puerta del judaísmo, se podría llegar a Cristo y volverse un creyente real. Fueron a la iglesia en Jerusalén, y este capítulo 15 que leímos se conoce como el primer consejo de la iglesia. Santiago presidió, parece que él era el pastor principal, el anciano líder en la iglesia de Jerusalén, y conforme lees la historia, aparentemente era quien tenía la decisión final. Y la conclusión fue: bueno, los gentiles pueden ser salvados aparte de la circuncisión y sin cumplir las leyes de Moisés. Y es importante porque afectó a millones de gentiles. Si no hubiera pasado eso, la iglesia del Señor Jesucristo hubiera permanecido como una pequeña secta judía hasta hoy en nuestros días. La pregunta del legalismo fue de una vez por todas establecida ahí, y fue un cambio en la historia de la iglesia, y Tito fue la prueba. Eso me hace sentir que ese chico debió haber sido un creyente sorprendente. Y Tito se volvió el solucionador de problemas de Pablo. Pablo lo enviaba a arreglar iglesias que tenían grandes problemas morales y de liderazgo también. Y lo enviaba a organizar las cosas y a encargarse de los problemas.
Fue enviado a Corintio en relación con los problemas de moralidad ahí, y no era algo pequeño. Había un chico que se llevó a su madrastra lejos de su padre y dormía con su madrastra y lo presumía en la iglesia y nadie hacía nada al respecto. Todos tenían miedo de tocarlo. Y Pablo dice, vaya, esto afectará a toda la iglesia. Es como la levadura, toda la iglesia estará llena de inmoralidad si no hacen algo. Y adivinen a quién envió en relación con este asunto. Bueno, envió a Tito. También lo envió allá en conexión a recibir una ofrenda para los pobres santos en Jerusalén. De hecho, vayan conmigo, por favor, a 2 de Corintios. Ya llegaremos a Tito, tranquilos. Vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 7, por favor. 2 de Corintios, el 7º capítulo. Adivinen a quién le escribieron esta carta. Y esto que vamos a leer es justo después de que Pablo les habla y reconoce que se han arrepentido por no deshacerse del pecado, y ellos hicieron todo, ¿saben? Arreglaron el asunto moral en su mayoría, y llegamos al verso 13 del capítulo 7. Dice, además, hemos recibido el consuelo. Nos alegró muchísimo el gozo de Tito, porque su espíritu se fortaleció con ustedes. Ya le había dicho que me sentía orgulloso de ustedes, y no me avergonzaron. Cuando les dijimos toda la verdad, también los elogios que hice de ustedes con Tito resultaron ciertos. Y más cariño les tiene a ustedes al recordar que fueron obedientes, que con temor y temblor lo recibieron. Parece que la iglesia de Corinto había ganado mucho respeto por Tito, y Pablo tenía gran confianza en él también. Capítulo 8, verso 23. Miren lo que dice. Si alguien pregunta por Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. O si preguntan por los otros hermanos, son enviados de las iglesias. Son la gloria de Cristo. Es mi compañero, es mi colaborador. Es mensajero, literalmente es un apóstol a las iglesias. Miren el capítulo 12 de 2 de Corintios. Un verso más aquí. Verso 15. Pablo dijo, de buena gana gastaré y me desgastaré por ustedes. Entre más los amo, me amarán menos. Pero como sea que fuera, no les he sido una carga, ni he sido astuto, ni les tendí una trampa. ¿Me aproveché de ustedes por alguno de mis enviados? Envié a Tito, y con él envié al hermano. ¿Acaso Tito se aprovechó de ustedes? ¿No procedimos los dos con el mismo espíritu y no seguimos en el mismo camino? ¿Ven la confianza que irradia el apóstol Pablo cuando se trata de Tito? Escribe sobre él, es mi compañero, mi colaborador. ¿Saben? Fui animado por él, ustedes fueron animados por él. Y sé que no se aprovechó de ustedes como yo no me aproveché. Pablo se reprodujo él mismo en su hijo Tito, y necesitamos reproducirnos en otros también. Entre el primero y el segundo encarcelamiento romano, se cree que navegó a Creta con Tito y dejó a Tito ahí para arreglar y organizar la iglesia. Y esa carta fue escrita un tiempo después. Regresamos al libro de Tito, por favor. Ahora, Creta es una isla grande, en caso de que no lo sepan, está en el mar Mediterráneo, localizada al sudeste de Grecia. Tiene unos 450 kilómetros de largo y unos 150 kilómetros de ancho. En el punto más ancho, las personas se ganaban la vida pescando y con envíos. Es una región montañosa. Y Creta fue tal vez uno de los primeros lugares en el mundo que oyeron el Evangelio. En el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo se derramó en el día del Pentecostés, y todos hablaron en lenguas y pasaron del aposento alto, los 120 bajaron a la calle y las personas dijeron, están ebrios, ¿qué hacen estos tontos? Y Pedro se levantó y predicó sobre Jesús. Y nos dan una lista específica de personas que están ahí y oyeron el Evangelio por primera vez, escucharon el primer sermón que se predicó en el cuerpo de Cristo, por un miembro del cuerpo de Cristo. Pedro predicó ese día y predicó sobre Jesús.
Y las Escrituras específicamente dicen que había cretenses presentes, personas de la isla de Creta, que los oyeron hablar en su lengua, en su propio idioma, y sin duda llevaron ese mensaje cuando volvieron a la isla de Creta, y lo verás si tomaste notas en Hechos capítulo 2, verso 11. Los antiguos escritores también nos dicen que los cretenses eran conocidos por su avaricia, por su beligerancia, el hecho de que les gustaba pelear, por su agrado ante la bebida y sus mentiras habituales. De hecho, los griegos tienen un verbo especial para mentir. Te dicen que estás cretanizando. Significa mentir. Si estás cretanizando, estás mintiendo. Y hubo personas salvadas ahí, hay una iglesia, pero parece que muchas personas en la iglesia eran de mecha corta. No tenían reglas y se necesitaba a alguien muy especial para ponerlos en línea. ¿Quién manda Pablo? A Tito. Vean en Tito, capítulo 1, verso 12. Dice, uno de sus profetas, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos. Este testimonio es verdad. Por eso repréndelos con severidad, para que sean sanos en la fe. Y Pablo lo deja ahí y luego le escribe esta carta que estudiamos. ¿A cuánto les gustaría ser el pastor de ese grupo? Tito tenía algunas cosas que arreglar, así que comencemos en el verso 1. De hecho, quiero que lean Tito de los versos 1 al 4. La razón por la que quiero leerlo sin parar es porque en el texto griego original, los versos 1 al 4 son una oración. Pablo no era muy bueno para la puntuación. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, mediante la fe de los elegidos de Dios, lleguen a conocer la verdad de acuerdo a la santidad. La esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del inicio del tiempo. A su debido tiempo cumplió esa promesa con la predicación que se ha confiado a mí por orden de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo en nuestra fe, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a dividir esos versos y hablaremos de ellos. Pablo comienza identificándose como un siervo o esclavo de Dios. La palabra griega es doulos, que literalmente significa alguien que se entrega a sí mismo completamente a la voluntad de otro. Alguien cuya voluntad fue absorbida por la voluntad de otro, y también lleva el sentido de ser completamente dependiente de aquel a cuya voluntad por completo cede su voluntad y le sirve. Pablo se identifica a sí mismo: soy esclavo de Jesucristo. Mi voluntad es hacer su voluntad. Mis intereses son secundarios a sus intereses. Y soy total y completamente dependiente de Él. Antes de que Pablo dijera que era un apóstol, que fue lo siguiente que dijo que era un siervo, que estaba entregado a Dios y dependía de Dios. Hay muchas personas ahora a quienes les gustaría el título de apóstol, o obispo, o lo que sea. Muchas personas quieren autoridad, pero no quieren ceder primero. Escucha, el camino hacia arriba en el reino de Dios es abajo. La persona que se humilla a sí misma, Dios la exaltará. Humíllate a ti mismo a la vista del Señor y Él te levantará. Porque hay muchas personas que se deleitan en la autoridad, pero no son buenos para ser siervos. Jesús dijo esto: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Le dijo a sus discípulos: el que sea el líder de ustedes tendrá que ser siervo de todos.
Amigo, confío en que obtuvieras algo de aquí que te ayude en tu vida y tendrás que acompañarnos la próxima semana para continuar con el libro de Tito. Y quiero tomar un momento para compartir algo contigo. Sabes, si has sido bendecido por la transmisión, si esto ha sido alimento espiritual para ti, si has recibido algo de aquí, quiero animarte a ser parte de llevarle la transmisión a alguien más. Creo que muchos asumen que tenemos todo el dinero del mundo y hacemos esto. Escucha, confiamos en Dios a diario. De hecho, en varias regiones del mundo tuvimos que cancelar la transmisión porque no teníamos el dinero para continuar. Y cuando la quitamos, recibimos cartas de cientos de personas de esas áreas diciendo: ¿por qué salieron del aire? Nos encanta, ahora no tenemos nada. Bueno, pensé que ¿por qué no nos ayudaron a pagarlo? ¿Por qué no hicieron algo? Porque, ¿sabes? No nos la pasamos todo el tiempo hablando de dinero y creo que por eso las personas asumen que tenemos mucho dinero, pero es cuestión de confianza. Vamos a seguir adelante en la fe al hacer esto y no es consistente con mi ADN y con lo que creemos que debemos hacer para seguir y conseguir contribuciones para las finanzas. Esto es lo más grande que he hecho justo ahora. Pero en verdad, la única forma de seguir con esto es cuando las personas se vuelven socios con nosotros. Y si nunca lo has hecho, ¿por qué no comenzar a sembrar algo consistentemente para que otras personas en tu región o en otra región del mundo puedan recibir la palabra de Dios en la transmisión de respuestas? Estamos en cientos de países, en muchos idiomas. Llevamos a Jesús vivo a un mundo moribundo. Asóciate con nosotros. Hasta la próxima.